Nombres bíblicos. Sus significados y la importancia dentro del contexto bíblico. Así llegamos a nombres bíblicos del día de hoy. Hoy vamos a tener dos nombres bíblicos en uno. Porque las dos historias están relacionadas unas con otras. Se cuenta que cierto varón, después de que Noé desciende del arca, para aquellos que quieran leer la historia lo pueden encontrar en Génesis 10, dice que después de descender del arca, este varón llamado Noé, con sus hijos Sem, Cam y Jafet, cada uno obviamente siguió su rumbo, su camino, y dice que Cam, uno de ellos, de los hijos, engendró a Cus, a Misraim, Fut y Canaán. Dice, y los hijos de Cus fueron estos, ¿no? Y dentro de todos estos hijos de Cam, que digamos era hijo de Noé baja del arca con sus tres hijos. Entonces Cus, Misraim, Fut y Canaán. Dice que esos serían los nietos de Noé. Entre los nietos de Noé, dice que este Cus, el primero que aparece aquí en la lista, ¿no?, tiene a su vez hijos, serían los bisnietos de Noé. Y dice que Cus engendró a Nimrod. Nimrod, bueno, un personaje muy peculiar en la Biblia, muy llamativo, muy misterioso igual, porque la escritura no da muchos detalles de quién era, pero la historia está llena de relatos y menciones a este tal Nimrod. Nimrod, dice la escritura en Génesis 18, para el que quiera leerlo, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Continúa diciendo el verso 9, voy a seguir adelante. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, dice, por lo cual, ya que era un poderoso, fue el primero que estableció reinos. Dice, y fue el comienzo de su reino Babel, dice, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Solo esto se relata de Nimrod. Nada más que esto. Entonces, no es mucho, pero tampoco es poco, porque no es un detalle menor. Dice que fue el primer poderoso de la tierra. Su nombre no es un nombre menor. Los que hoy creen que tienen poder, este fue el que inventó, por así decirlo, o el precursor de toda esa idea de lograr poder en la tierra. Todos los demás, cada uno, digamos, hacían sus obras, pero a nadie le importaba juntarse con otros para que la fuerza del otro se transforme en poder para uno, ¿no? Que peleen por uno, o que den su parte de su cosecha, o aporten a un proyecto común, etc. Algunas versiones dicen que Nimrod fue aquí, por ejemplo, la escritura dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. Pero esta palabra delante de Jehová no es que fue un cazador de Dios, o que Dios lo miró, o que a Dios le agradó, o que Dios lo bendijo, sino que fue un cazador contrario a Dios. El nombre Nimrod significa rebeldía, rebelde. Nimrod significa rebelde. Entonces, cuyo nombre significaba rebelde, aquí quiero que cada amigo por ahí piense un poco en esto.
Alguno dirá, ¿qué madre le pondría a su hijo rebelde? No. Una cosa es el nombre con el que uno nacía y otra cosa es el nombre que uno después adquiría. Por ejemplo, a Pedro se le pone Pedro. El Señor le pone Pedro. A Jacob el Señor Dios le pone Israel. Le cambia de nombre. A Josué su nombre era originalmente Oseas. Dios le cambia de nombre. Así vamos a encontrar numerosos casos. Y en la antigüedad vos podías nacer con un nombre, pero luego tu nombre quedaba asociado a tu proeza, a lo que hacías. Tu nombre quedaba asociado a lo que vos querías, en lo que te destacabas o querías destacarte. En muchos casos uno mismo se ponía el nombre, como hoy hacen los artistas que se ponen un seudónimo. Si eras un guerrero podrías ponerte, bueno, el temor de los, o el arquero veloz te podrías poner, o la gacela, lo que vos creas que es una característica útil para la batalla y para que también los adversarios te identifiquen. Pero después estaba el nombre que te daban las personas, como los apodos. También existe hoy en la actualidad. Hay gente que le puso 2 o 3 nombres a sus hijos y nadie le llama por su nombre, sino solamente lo conocen por su apodo. Bueno, no sabemos si el nombre Nimrod es el nombre original. Suponemos que no, porque suponemos que ninguna madre le pondría a su hijo rebelde. Pero el nombre que adquiere este Nimrod es esto. Es una rebeldía. Se asocia a la rebeldía y lo llaman Nimrod. La Biblia lo identifica como tal, por lo cual dice la Escritura que este varón tenía estas características. Su nombre, en muchos casos algunos tomaban nombre de las características que uno quería tener o que los otros creían que ya la tenías. Si eras rebelde de la vida o te rebelabas contra otros o no te sujetabas a nadie, bueno, no te dejabas dominar por nadie y decía, bueno, este es el que se rebela, por ejemplo. No sabemos el trasfondo de Nimrod porque la Biblia cuenta algo pequeño, en solamente 4 versículos. Luego vamos a tener un pequeño detalle en el siguiente nombre que está asociado a Nimrod. Pero sí lo que sabemos es que Nimrod fue primero opuesto a Dios. Si bien la mayoría de las traducciones traducen que era un vigoroso cazador delante de Dios, hay otras traducciones que traducen correctamente que era un poderoso cazador opuesto a Dios, en oposición a Dios. Varias, porque este es el sentido original de esta expresión. Lo que pasa es cuando la gente quizás lo lee no lo entiende, pero era opuesto a Dios, era un valiente pero rebelado contra Dios. Pues su nombre era rebelde, se rebelaba contra todo lo establecido. Y cuando uno se rebela contra todo lo establecido y se rebela contra el orden o lo que le han enseñado los padres, solo por rebelarse, se termina rebelando contra Dios, porque en aquel momento los mandamientos que tenían los padres eran mandamientos recibidos por Dios, o mandatos recibidos por Dios. Entonces, dice la Escritura que este Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. El rebelde, con rebeldía hacia Dios, hacia lo que te toca vivir, llegó a hacerse poderoso. Pero obviamente el poder no era un poder sostenido por Dios. Por eso vamos a ver el final de Nimrod, cómo termina. Dice que fue un cazador en contra de Dios, le dio la espalda a Dios, y esto fue después hecho como un dicho, así como Nimrod, valiente que hace grandes proezas, pero incrédulo, ¿no? Pero opuesto a Dios, pero rebelde. No sabemos si era parte de su nombre original, rebelde, o parte de su nombre posterior. La verdad es que el nombre hacía propia alusión al carácter de Nimrod. Nadie pudo sujetar a Nimrod, nadie pudo enseñarle nada a Nimrod. Nimrod entendió que él había conseguido el secreto para tener poder en la tierra y disfrutar del poder.
fue uno de los primeros reinos que se constituyó. El poder lo usó, obviamente, por la fuerza, porque él era vigoroso, era fuerte, imponía todo así por la fuerza, como hoy en día los poderosos de la tierra lo imponen todo por la fuerza. Nada más que le ponen un marco legal de la ley, pero en definitiva es lo mismo. Dice que fue el comienzo, empezó a reinar en Babel. Erech, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar, etcétera. Menciona varios sitios. Fue uno de los que primero se fue a Siria y allí empezó también con la idea y edificó la ciudad de Nínive. Nimrod funda esta ciudad de Nínive. Todo esto se funda en rebelión contra Dios, en querer mostrar que ellos pueden armar algo sin Dios, que pueden prescindir de Dios. Así la gente a veces se rebela porque no entiende a Dios, y lo que no entiende lo aleja de su vida. Dice que Nimrod dejó de lado a Dios y se puso en esa misma rebeldía que tuvo Satanás en el cielo, no queriendo sujetarse a las órdenes de Dios, y que trajo esa propia rebeldía a la tierra, no querer obedecer a la voz de Dios. Nimrod era una continuación de esta historia, y el poder obviamente lo consigue de esta manera. Mencionan una ciudad aquí, mencionan la ciudad de Babel. Bueno, ya hemos visto el primer nombre de Nimrod, rebelde, rebeldía, y con eso rebeldía logró ser poderoso en la tierra y oponerse firmemente a Dios. A veces vemos que esta historia se vuelve a repetir con la ciencia, que a veces el hombre dice porque llegamos a la luna no necesitamos a Dios. Viene una mera pandemia y están todos llorando pidiéndole por favor a Dios que no se quieren morir. Sin embargo, hace 10 años estabas totalmente rebelde contra Dios y te reías en la cara de los que íbamos a la iglesia, y ahora estás buscando que ese Dios de los que íbamos a la iglesia te ayude. Dios igual tendrá misericordia de tu vida, claro, pero nunca hay que especular, porque nunca sabes el momento en que colmas la paciencia de Dios. Dice que Nimrod nunca quiso aceptarlo, su propia realidad, porque obviamente se rebeló. Fundó entre tantas ciudades e inicios de algunos reinos, porque fue el primer poderoso, Babel. Bueno, ¿qué significa Babel? Babel significa portal del Dios, o puerta de Dios, o portal de Dios. Esto se encuentra en Génesis 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparce Dios, los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Aquel Nimrod que había fundado Babel en rebeldía, a fuerza de poder, de ambición, de querer resolver las cosas solo, de darle la espalda a Dios, de ser el hábil cazador que se valía por su propia fuerza, que no dependía de Dios ni de nadie, funda Babel. Y dice que Babel entonces en Babel comienzan a converger muchísimos pueblos o gente, y dicen, ya que entendimos cuál es el secreto de dominar, es la unidad, fundarnos una ciudad, hacernos torres, hacer una fortaleza, ¿por qué no nos hacemos una torre alta? Y dice, cuya cúspide llega al cielo. Por eso se llama Babel, se llama puerta del cielo. Luego, cuando la escritura dice en el verso 9, su nombre era Babel porque confundió allí el Señor el lenguaje de ellos, mucha gente tiende a pensar que Babel significa confusión.
si bien tienen en las raíces hebreas, tiene algunas palabras de su origen, de la terminología que tienen las raíces que ver con confusión, la palabra Babel no viene de un término hebreo netamente. La palabra Babel significa puerta de Dios o portal de Dios. Ellos querían entrar, llegar. Sabe Dios qué tenían en su mente. Hay gente que pensaría que después de las nubes arriba vivía Dios y que ellos con un poquito de esfuerzo llegarían arriba. O quizás ni siquiera querían llegar arriba, simplemente hacerles creer a los demás que habían llegado al cielo, en la torre, y que arriba se encontraban con Dios y que habían encontrado el portal para Dios. Bueno, es lo que hacen muchos hoy. Vuelven a repetir esta historia de Babel. Ellos les hacen creer a muchos que son los iluminados y que ellos tienen algo que ningún ser humano sobre la faz de la tierra tiene, y tenés que ir a pedirle a ellos porque hay una sola llave y la tienen ellos. Entonces, en este portal de Dios, ¿la ciudad de quién? De aquel que se rebeló, de Nimrod. Una de las primeras ciudades, Babel, con la que comienza su reino. Le puso a la ciudad y dijo, bueno, esto se llamará portal de Dios. Y en ese portal de Dios había que edificar y llegar hasta arriba y mostrarle a las personas que ya habían logrado lo imposible, ser igual a Dios. Es la misma rebeldía que tuvo Satanás en el cielo y el mismo espíritu que lo persiguió. Querer subir, dijo Satanás, subiré hasta el trono del Omnipotente, del Altísimo, y seré semejante a Dios. Nimrod se rebela también contra Dios, en este caso en la tierra, junta a gente que comparta su rebeldía, su oposición a pensar que hay un Dios en el cielo, y ellos querer reemplazar ese lugar que los hombres tenían en su mente, el lugar más alto y preeminente, Dios, diciendo no, el lugar más alto y preeminente lo voy a tener yo. Increíblemente lo lograron. Hoy hay gente que es capaz de tirarse de una tribuna para conseguir un autógrafo, no es capaz de ir a la iglesia y moverse 4 cuadras para cantar un canto a Dios. Hay gente que es capaz de hacer cualquier cosa para estar con un artista famoso. Hay mujeres que hasta dan su cuerpo para estar con un artista famoso. Aunque sea una noche, no les interesa. Lo que les interesa es llegar a donde ellos creen que es lo más alto que el hombre puede llegar. En este caso ellos creían que era la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel solo llegarían unos pocos a la cúspide. Los niveles bajos serían para otros. Allí arriba estaría el más ungido, el más poderoso. Nimrod posiblemente, si todavía estuviese vivo. Era en el mismo momento, así que probablemente se calcula que era en el mismo tiempo de Nimrod que se empezó a construir esta torre. Hoy ocurre lo mismo en los penthouse o en los grandes rascacielos. Los departamentos con mejores vistas, mejor altura, son los que más cuestan. Dice que ellos buscaban una puerta del cielo, una puerta de Dios, un portal de Dios. Equivocadamente. Pensaban, Nimrod, cuyo nombre es rebeldía, que con la rebeldía, quien fue el primer poderoso, con el poder de la tierra y con los recursos materiales, porque juntó gente y las puso de acuerdo para hacer ladrillo, untarlos con brea y construir, llegaría al portal de Dios, a entrar ese lugar. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. No necesitan una torre, no necesitan ser poderosos para entrar a la eternidad, necesitan obedecer, tener un buen corazón. Allí se habían conjugado varios aspectos, unido varios aspectos: la rebeldía, el poder, la oposición a Dios, los recursos materiales. Y fue una combinación desastrosa. Algunos se acuerdan de Roma, cómo colapsó. Todos los imperios colapsaron. Babilonia colapsó. Grecia colapsó. Todos los imperios colapsaron porque tuvieron un común denominador. Buscaron solamente el poder.
le dieron la espalda a Dios y pensaron que con los recursos materiales y su abundancia, la abundancia de ellos, era suficiente. Y tuvieron el final de Nimrod y el final de Babel. La rebeldía y el portal de Dios, o la puerta del cielo, no se llevan de acuerdo absolutamente para nada. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero atiende muy de cerca a los humildes. Hasta aquí nuestros nombres bíblicos del día de hoy. Nos vamos.